Sí, doctor, buena tarde. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra... Buenas tardes, profesor. Sí, se oye. Muy bien, gracias, Manuel. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, para comentarles que ya vamos a mitad del curso, ya falta menos, y vamos muy bien, vamos a llegar hoy a la parte de la hipótesis. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Y entonces, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, recuerden que nosotros la semana pasada estuvimos platicando de los alcances, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y entonces, ¿cómo sería una hipótesis si nosotros estuviéramos realizando una investigación con un alcance exploratorio? Pues aquí, como lo menciona, dice, no se formula, ¿no? Porque, como bien lo platicamos la semana pasada, no tenemos suficiente información respecto a este fenómeno, ¿no? Retomando el ejemplo del COVID, ¿no? Nosotros no podíamos hacer una hipótesis original de este fenómeno porque no existían investigaciones previas, ¿no? Entonces no teníamos ni idea de cómo se iba a comportar. El descriptivo, cuando cómo sería una hipótesis, pues se pronostica un hecho o un dato. En el correlacional son hipótesis correlacionales, ¿no? Generalmente se dice que si sucede A, entonces debe de suceder B con tales características, ¿no? Y en el explicativo se formulan hipótesis causales, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, ¿no? Sus funciones son guiar el estudio y proporcionar explicaciones, apoyar las pruebas teóricas. Como lo platicábamos al inicio de este curso, muchas veces nosotros redactamos nuestra hipótesis y después de realizar la investigación, pues resulta que no hay una relación entre las variables que nosotros estábamos estudiando, o no se cumple la hipótesis de tal forma, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues se tiene que reescribir la hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Referirse a una situación real, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos, las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. A ver, permítanme. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran las características? Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Hay una gran variedad de hipótesis que van a encontrar, ¿no? Ahorita, cuando estemos desarrollando un poco el tema, van a ver que generalmente nada más se utilizan 2 o 3 tipos, que es la de investigación, descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales de diferencia de grupos, causales, nulas, que son las mismas que se mencionaron en las de investigación, al igual que las alternativas, y en las estadísticas es de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Como ya mencionamos, las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas de un fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Este punto es importante y hay que recalcarlo. Son respuestas a las preguntas de investigación. Generalmente se hacen de forma afirmativa, ¿no? Generalmente se hacen de una forma afirmativa. Sin embargo, también existe la forma de la que puedes formular en una forma negativa. Ahorita va a quedar un poco más claro esto.
Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas, ¿no? Y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paula? Y una hipótesis es, ¿le resulto atractivo a Paola? ¿No? Si fuera una hipótesis negativa, diría que no le resultó atractivo a Paola, ¿no? Nuestra hipótesis. Y entonces después vamos a realizar un experimento o una investigación o algún estudio para poder comprobar si lo que yo hice fue cierto, ¿no? Tenemos la pregunta de investigación que es muy básica, es si le gustaría a alguien. La hipótesis es, ¿le resulta atractivo? Sí, sí le resulta atractivo, ¿por qué? Y entonces ya desarrollas toda una investigación para poder confirmar esta hipótesis. ¿En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? No, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio, como se veía en la primera diapositiva, ¿no? Si nuestra investigación fuera nada más del índole exploratorio, pues es evidente que nosotros no podemos formular una hipótesis. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o hecho, ¿no? Sin embargo, recuerden que siempre en esta vida académica de la que formamos parte, generalmente cuando realizan un proyecto de investigación o el protocolo de investigación, les van a exigir que deben de colocar una hipótesis, ¿no? Es forzoso. Por eso les digo, es prácticamente obligatorio que deba de incluirse una hipótesis, a pesar de que tu investigación sea de índole exploratoria y no pudieras tú formular como tal una hipótesis, ¿no? Entonces, en teoría, pues no deberías de colocarlo porque no se puede. Sin embargo, como son requisitos obligatorios de muchas instituciones, te exigen que se debe colocar. Esta tablita nos ejemplifica de la misma forma como la gráfica, bueno, no la gráfica, la imagen principal del inicio, ¿no? ¿Cuál es el alcance del estudio? El exploratorio. Entonces, ¿formula la hipótesis? No, no se formula. El descriptivo. Solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato, ¿no? Esta es una parte interesante. ¿Por qué? Porque bien en una investigación con un alcance descriptivo, pudieras tú tener la posibilidad de generar una hipótesis o no. En algunas ocasiones, cuando se investiga sobre todo investigaciones más de índole social, de psicología o de antropología, se puede plantear una hipótesis con un alcance descriptivo cuando existe suficiente literatura de respaldo que pueda darle sustento a tu afirmación. Pero si no, no es necesario colocarla, ¿no? En la correlacional se formulan hipótesis correlacionales, ¿no? Entonces, siempre hay muchos ejemplos, ¿no? Nosotros podemos hablar de, como yo les mencionaba, ¿no? El avance en el tiempo, en el histórico, año con año el crecimiento poblacional, y entonces a mayor crecimiento poblacional, mayor uso de energía eléctrica, ¿no? Y entonces yo ya estoy relacionando dos variables que metí ahí, ¿no? El crecimiento poblacional y el uso de energía eléctrica, que hasta cierto punto pudiera parecer una obviedad, ¿no? Pues sí, existe mayor población, es evidente que se va a consumir de mayor forma la energía eléctrica. Sin embargo, pues hay muchos factores que pudieran influir en que no sea cierto esto, ¿no? En que posiblemente las estrategias de uso eficiente de energías han ido impactando de buena forma en la sociedad, y entonces no necesariamente porque haya un mayor
número de pobladores, va a haber un mayor consumo de energía eléctrica, ¿no? A lo mejor van en decremento porque se están aplicando este tipo de técnicas. Sin embargo, en mi hipótesis yo ya pude relacionarlas, ¿no? Y entonces inclusive le puedes dar un valor, ¿no? Dices, un porcentaje, ¿no? Si el porcentaje de la población se incrementa en 5%, entonces el consumo de energía eléctrica va a incrementar en un 3%, ¿no? Y entonces tú puedes realizar esa hipótesis posiblemente porque ya existe una investigación previa que hable relacionado a esto, al incremento poblacional y al uso de energía eléctrica en algún otro país o inclusive en el mismo país, pero no en tu estado, ¿no? A lo mejor ya existe trabajo en la Ciudad de México y tú vas a realizar una investigación en el Estado de México. Entonces, ahí ya tienes algún argumento o sustento para poder realizar esta afirmación. Y el explicativo donde se formulan hipótesis causales, ¿no? ¿Por qué? Causal, ¿por qué está sucediendo esto? Tratas de dar una explicación. ¿Qué son las variables? En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal, la exposición de una campaña de propaganda política, ¿no? Hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Aquí eligió variables de forma aleatoria, ¿no? Pero muchas de las variables que ustedes conocen sin ningún problema son las más clásicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de peso, cuando hablan de longitud, cuando hablan de temperatura, cuando hablan de todo este tipo de datos duros. Esas son variables que nosotros podríamos medir. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida, ¿no? Esto ahorita va a quedar un poco más claro, ¿no? Es mucho lo que se utiliza en matemáticas cuando hablan de la variable dependiente y de la variable independiente, ¿no? ¿De dónde surgen las hipótesis? En el enfoque cuantitativo, hicimos seguidos, paso por paso, el proceso de investigación. Es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico. Es muy importante, era lo que les estaba mencionando anteriormente. Tú puedes realizar una hipótesis porque tienes toda una teoría que te sustenta, que te da un respaldo de lo que tú estás afirmando. De un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema, de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados, ¿no? Existe, pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Al formular la hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema, ¿no? Y sobre todo nuestras preguntas de investigación, que son parte medular del planteamiento del problema. Asimismo, a veces la experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para el establecimiento de hipótesis importantes. Y lo mismo se dice de la intuición. Desde luego, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación. Aquí, este es otro punto que debemos de enfatizar y nos vamos a desmenuzarlo un poquito más. Va de nuevo, desde luego, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación. Aquí podemos mencionar muchas veces lo que sucede con el bagaje cultural personal de cada uno. Muchas veces nosotros ya tenemos una concepción respecto a muchos fenómenos y nosotros dábamos una explicación con nuestro, pues no, ¿cómo decirlo? Pues con lo que nosotros sabíamos, ¿no? Y entonces muchas veces con eso tú piensas que es una ley, ¿no? Ves algo
ves un fenómeno y das una explicación. Muchas veces sin ni siquiera consultarlo, ¿no? O revisarlo a ver si era cierto, ¿no? Entonces, y hay varios ejemplos que pudieran ser de ese tipo, ¿no? Yo les mencionaba los principios de del curso que un sujeto se atrevía a afirmar que todas las mujeres eran iguales, ¿no? Y entonces, ¿por qué haces una afirmación de ese tipo, no? ¿Por qué mencionas eso? Ah, porque yo lo he vivido, yo me tocó ya tener 3 novias. Entonces, bueno, tu propio conocimiento por una experiencia que has tenido en 3 relaciones ya puede generar una teoría totalmente grande y realizar una hipótesis respecto al comportamiento o por qué tú consideras que todas las mujeres son iguales. Pues evidentemente no, obvio no. Por eso dicen muchas veces, entre menos revises y elabores la hipótesis, se deberá tener mucho más cuidado. Como ya les mencioné, hay veces que no existe suficiente información para poderle dar un respaldo a tu hipótesis. Por eso mismo deberás de tener mucho más cuidado en la elaboración y en la redacción de la misma. No es aceptable formular hipótesis de manera superficial. Establecer hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura puede conducirnos a errores como postular algo demasiado comprobado o algo que ha sido rechazado contundentemente, ¿no? Aquí, yo una vez estaba realizando apenas una propuesta bueno, en realidad estaba tratando de redactar un artículo con una hipótesis que yo tenía de que los que consumen mayor cantidad de energía eléctrica son las poblaciones pobres, ¿no? Y entonces, en mi estudio, lo que hice fue revisar primero a qué se le llamaba una población pobre, ¿no? Porque pues, es complicado. Y entonces, afortunadamente, existe el INEGI te otorga datos donde ya ellos realizaron ese trabajo por ti, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, por ejemplo, la alcaldía Milpalta, en la Ciudad de México, es considerada una alcaldía pobre por diversos factores, ¿no? Con rezago social, bla, 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 y ponen un montón de cosas. Utilizan un montón de variables ellos para poder, o de factores para poder determinar que es una población pobre. Entonces ya ellos me ahorraron ese trabajo. Y entonces lo que yo quería hacer, o mi hipótesis era que esa población o ese grupo de personas eran los que consumían de una manera ineficiente la energía eléctrica. Y entonces, ¿cómo lo iba a comparar? ¿Cuál era mi correlación? Pues, que la CFE también te otorga datos y entonces te dice cuáles son los números de medidores que hay por población y entonces también te dice quiénes son los que tienen un consumo DAC. El consumo DAC es de alto consumo y bueno, voy a tratar de explicarlo un poco más rápido para que avancemos. Lo que sucede es que los que tienen en su recibo de energía eléctrica un consumo DAC, quiere decir que no están haciendo un uso eficiente de la energía. ¿Por qué? Porque si tú consumes más de lo que te da, existe un subsidio para la energía eléctrica por parte del gobierno. No debe de exceder ciertos valores. Y entonces en un domicilio tú cuentas con un medidor y entonces si superas los 250, el rango que tiene como pico el DAC, te empiezan a cobrar más. Un kilowatt hora te lo cobran a 70 centavos, un peso, creo. Mientras que cuando ya superas la tarifa DAC, llegas a ser tarifa DAC, te lo cobran al triple, a 3 pesos. Y entonces por eso muchas veces sucede que existe gente que dice, oye, ya me llegó el recibo carísimo, ¿no? Pues es cuando rebasas eso.
Y entonces los que rebasan eso está directamente ligado con la gente que hace un uso ineficiente de la energía, porque empiezas a gastar más de lo que tú te da el subsidio, que es muy bueno, porque seguramente ya en una misma vivienda tienes viviendo a 3 familias, 4 familias colgadas del mismo medidor, ¿no? Entonces, superas el pico, te lo empiezan a cobrar más y es un consumo ineficiente, ¿no? Es mucho más eficiente cuando cada uno tiene su propio medidor y hace un pago correspondiente a lo que está consumiendo. Es un poco más complicado, traté de resumirlo de esa forma. Entonces yo tenía la hipótesis por mi propio bagaje personal que decía, bueno, si somos personas, comunidades pobres, pues es evidente que en una misma vivienda van a haber muchas personas, entonces va a haber un consumo excesivo de energía eléctrica y por ende yo había postulado mi hipótesis de esa forma, ¿no? Diciendo que dentro de las comunidades consideradas como pobres, el consumo de la energía eléctrica era ineficiente, utilizando como parámetro de referencia el, la tarifa DAC. Y entonces me llevé una sorpresa al realizar el estudio porque resulta que a pesar de que existe más gente viviendo por por un solo medidor, por así llamarlo, o sea que hay mucha más gente viviendo en un solo domicilio, ellos no llegan a esa tarifa. Y sin embargo, la gente que prácticamente son 2 personas por medidor, que son las alcaldías que podrían llamar con menor rezago social o más acaudaladas como la Miguel Hidalgo o Coyoacán, tienen mucho más consumo de energía eléctrica de tarifa DAC. Y entonces ahí estuvo muy interesante porque de entrada, pues mi hipótesis estaba totalmente mal, ¿no? Y yo me había amparado, o sea, obviamente no fue, aparte de que era un conocimiento que yo había adquirido por la observación, por la vivencia de que tú conoces diferentes zonas y sabes que existe hacinamiento poblacional, también me respaldé con la teoría, ¿no? Y entonces había diferentes artículos que mencionaban que en efecto la población con menor poder adquisitivo eran los que consumían de forma ineficiente la energía eléctrica. Sin embargo, eso no sucedió para este caso en particular que yo estaba revisando. Y entonces después ya pasas a otro tipo de investigación un poco más interesante y dices, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos cuates, si se supone que nada más hay 2 personas por medidor y y son de las personas acaudaladas, ¿por qué tienen esa tarifa DAC? ¿Por qué consumen tanto de energía eléctrica? Y entonces ya empiezas a revisar otro tipo de causas, ¿no? Bueno, porque la mayoría de los casos son oficinas que tienen su medidor como de residencia, pero en realidad son oficinas y están haciendo un uso ineficiente de la energía eléctrica. Y entonces, ¿por qué las personas que viven más gente en una casa o son más personas por medidor no llegan a esa tarifa? Bueno, porque esas personas son las mismas que tienen que viajar todo el día para ir a trabajar a las oficinas, ¿no? En realidad están haciendo un consumo ineficiente en las oficinas o en los lugares de trabajo y en su casa pues no hay ese fenómeno porque prácticamente llegan a dormir, ¿no? Y ese nada más es un ejemplo burdo, ¿no? Hubo un montón de cosas que se descubrieron con esta investigación, pero ya no quiero, no quiero aburrirlos con eso. Pero entonces es para recalcar todo este punto. No se debe de formular las hipótesis de una manera superficial. Y a pesar de que lo realices con un sustento teórico, en muchas ocasiones no va a suceder, ¿no? Establecer hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura puede conducirnos a errores como postular algo demasiado comprobado o algo que ha sido rechazado contundentemente. Un ejemplo burdo, pero ilustrativo, sería pretender establecer la siguiente hipótesis. Los seres humanos pueden volar por sí mismos únicamente con su cuerpo. Y si estuviéramos hablando de hace miles de años, posiblemente existiría esa inquietud, ¿no? Pero pues a través de la historia ha sido mucho más que evidente
que pues, los seres humanos no pueden volar, ¿no? ¿Qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real, como argumenta Castro. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial, digamos la motivación, debe someterse a prueba en una situación real, con ciertos gerentes de organizaciones existentes. En ocasiones, en la misma hipótesis se hace explícita esa realidad. Por ejemplo, los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Y otras veces la realidad se define por medio de explicaciones que acompañan a la hipótesis. Así, la hipótesis: cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más elevada será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. No explica qué gerentes, de qué empresas, y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis. Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas, de empresas exclusivamente industriales, con más de 1,000 trabajadores y ubicadas en Medellín, Colombia. Recuerden que cuando estuvimos viendo la parte de objetivo, de pregunta de investigación, yo les mencioné que aunque sea repetitivo, a pesar de que tú ya lo mencionaste y lo especificaste en la pregunta de investigación, colocando, voy a realizar una investigación, una pregunta de investigación, ¿cuáles deberían de ser los elementos de motivación que deben de tener los gerentes para sus supervisores? Así es como dejaré la pregunta de investigación, más o menos, ¿no? De este caso, ahí mismo en la pregunta tú debes de colocar todo, ¿no? Para los supervisores ubicados en Medellín, Colombia, en las empresas de más de 1,000 trabajadores del ámbito automotriz, no sé, debes de ser extremadamente específico. Porque otra vez volvemos a lo que menciona al principio el texto. Es en un universo y en un contexto bien definidos. Muchas veces un investigador, queremos que nuestra investigación pues cubra todo el mundo, ¿no? Lo que yo investigué y se logró aquí es universal y sucede en todas partes. Y hay unos casos donde puede ser cierto, sobre todo cuando realizas investigaciones de física, o de química, o de matemática, ¿no? Lo que tú realizaste en esa parte, en eso aplica para todo. Sin embargo, cuando estás hablando de otro tipo de investigaciones, como en esta, cuando estaba hablando de los gerentes y de la motivación y los supervisores, pues es evidente que sí debes de especificar en dónde y en qué áreas, en qué empresas y todo este tipo de cosas que son muy importantes. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. Y aún así, a pesar de que tú hables de una hipótesis, digo, a pesar de que tú hables de un tema que es que ya está bien delimitado y ha sido estudiado mucho, aún así existen complicaciones, ¿no? Por ejemplo, tomemos el tema de la innovación. Innovación, ¿qué es innovación? Y entonces existe toda una discusión muy grande respecto a lo que es innovación. Y existen manuales que te dicen qué es innovación, existen investigadores que te pueden definir lo que es investigación. Digo, innovación, perdón. Sin embargo, en algunos puntos no coinciden, ¿no? Va a haber manuales que contrastan con otros, investigadores que tienen una definición diferente a otra,
y en muchos momentos vas a tener que ser muy específico en eso, ¿no? Y mencionar, bueno, nosotros vamos a considerar la innovación como lo menciona el manual de Oslo, ¿no? Y ya, entonces ahí tú ya te quedaste con ese y ya saben que tu trabajo va a estar abordado como define Oslo lo que es la innovación. ¿Por qué? Para que no entres en un debate con otros investigadores y aún así te van a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué elegiste ese y no elegiste el otro? Bueno, la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y esta relación no puede ser ilógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como los hombres más felices van al cielo o la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical, pues es evidente que es algo que no vas a poder probar, ¿no? Eso ya es, son temas totalmente, pues desligados por lo menos de esta parte científica, ¿no? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance, ¿no? Esta parte ya la hemos trabajado anteriormente, ¿no? Sobre todo el último punto, ¿no? Si se encuentran a nuestro alcance. Muchas veces vamos a realizar proyectos de investigación de los cuales pues no está a nuestro alcance, ¿no? ¿Por qué? En gran parte aquí en México pues es por el dinero, ¿no? Hay investigación que requiere una inversión considerable de recursos y lamentablemente no vamos a poder acceder a ella, ¿no? Y ahora, ¿qué son las hipótesis de investigación? Lo que a lo largo de este capítulo hemos definido como hipótesis son en realidad las hipótesis de investigación, que se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con los 5 requisitos mencionados. Se les suele simbolizar como la HI, hipótesis de investigación, o H1, H2, H3, cuando tenemos varias hipótesis de investigación, ¿no? H0 cuando es hipótesis nula, y ahorita vamos a ver todas las denominaciones que existen, ¿no? Y también se les denomina hipótesis de trabajo. Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que van a medir u observar, pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase, o que sean afirmaciones más generales, ¿no? Dice, la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada. Durante este año, los presupuestos de publicidad se incrementarán entre 50 y 70%. Hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Esa hipótesis en específico del tabaquismo y que está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, fue una gran hipótesis cuando surgió, ¿no? Me imagino, no sé, hace 50 años, cuando se empezó a dar una importancia respecto a que existía una relación directa entre el consumo de tabaco y el daño a los pulmones, ¿no? Ahora, si nosotros utilizáramos esta
esta en particular hipótesis en el presente, tendríamos un problema muy grande, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema de esa? Los problemas respiratorios por COVID. Va más o menos por ahí la idea. Lo que pasa es que ahora, si tú haces esa afirmación, pues otros investigadores van a decir, ay, pues claro que sí, se sabe desde hace 50 años, eso está más que estudiado. Recuerden que está ligado a lo que vimos anteriormente, ¿no? Que no debemos de realizar hipótesis que han sido muy estudiadas, que ya se han manoseado muchísimo, que están más que comprobadas. Que el tabaquismo esté directamente ligado a la presencia de padecimientos pulmonares es un hecho. Ahora, lo que nosotros, si quisiéramos hacer este tipo de investigación, deberíamos de complementarla de alguna forma, como mencionó ahorita la compañera, ¿no? Aquí le podríamos colocar eso, ¿no? El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares y empeora si usted contrae COVID, ¿no? Que me parece que también ya fue probado eso, ¿no? También me parece que ya se mencionó, ya se debe realizar una investigación y parece que sí afecta de peor forma a los fumadores que a los que no. Otra hipótesis correlacional. La administración de ciertos medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Otra vez, esta hipótesis lo que pasa es que el ejemplo es bueno, sin embargo no es específico otra vez, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que afectan la estructura de los dientes, ¿no? Si lo dejas así, pues prácticamente dejas entrever que cualquier medicamento los afecta, ¿no? Y pudiera ser cierto. Eso sí pudiera ser cierto. Pero si mencionas y dices de ciertos medicamentos, pues evidentemente te van a cuestionar de cuáles medicamentos. Los puedes categorizar, ¿no? A lo mejor los medicamentos que son utilizados para contrarrestar el COVID. Ahí lo metemos, ¿no? Ah, bueno, interesante. La verdad es que estaría interesante una investigación de ese tipo, ¿no? Sin embargo, las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Recuerden, esto es un punto muy, muy interesante, pero que también puede ser engañoso, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que puedes realizar con una investigación? Esto, que tú puedas realizar una predicción, que tú puedas decir, se va a comportar de esta forma, ¿no? Si nosotros hablamos de el crecimiento poblacional y el uso excesivo de recursos, a lo mejor tú ya tienes un nivel predictivo, ¿no? O mejor, lo cambiamos ahora en lugar de el uso de residuos, el uso de recursos con los residuos. Vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros teníamos una correlación con la población y con la cantidad de residuos que generaba, ¿no? Cuando éramos 100 millones de mexicanos, generábamos 100 millones de toneladas de residuos al año. Por decir algo, ¿no? Quién sabe si es cierto. Cuando éramos 110, generábamos 110. Cuando éramos 120, 120. Y así muchos datos, ¿no? Una serie muy grande. Y entonces nosotros podemos hacer una predicción, ¿no? Y entonces decimos, sí, pues entonces en 2050 vamos a ser 150 millones de mexicanos y por ende vamos a estar produciendo 150 millones de toneladas de residuos al año, ¿no? Y entonces ya predices y ya no vendes la idea del crecimiento poblacional que todos se la saben, ¿no? Todos se la saben, todos saben la predicción, todo eso. Lo que tú estás vendiendo ahora es la predicción de los residuos. Y tienes un sustento histórico, ¿no? Realizaste tus cálculos matemáticos para que pueda existir un error bajo, para que tengas la potencia de la prueba, todo ese tipo de cosas que le dan sustento en tu investigación. Y entonces lo que tú estás vendiendo ahora, o la investigación, el punto interesante que encontraste es ese. Entonces, en 2050 vamos a generar 150 millones de toneladas de residuos al año, ¿no?
E inclusive a lo mejor ya ni siquiera mencionas lo del crecimiento poblacional. Generalmente así lo hacen cuando venden la noticia, ¿no? La noticia es más sensacionalista y entonces omiten datos, manejan la verdad a medias. Entonces nada más te exponen eso. Pero bueno, entonces es muy importante que las investigaciones lleguen a ese nivel, ¿no? El predictivo. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, no porque llegues a esa predicción o hagas esa predicción debe ser 100% segura, vas a tener un margen de error, ¿no? Pueden existir un montón de cuestiones de aquí al 2050 por las cuales no vamos a llegar a esa cantidad, ¿no? Posiblemente en estos años y en años venideros, el uso los residuos que vayamos dejando van siendo menos y entonces en lugar de llegar a 150 millones bajamos, ¿no? Y se ve que hay una tendencia a la baja. Por eso les digo, no es 100% seguro. Como aprendimos desde pequeños, el orden de los factores, de las variables, no altera el producto, ¿no? Las hipótesis. En este caso también lo podrías hacer al revés, ¿no? Mayor cantidad de residuos tiene que ver directamente con mayor cantidad de personas. Ahora sí, vamos con unos ejemplos, ¿no? Mi hipótesis 1 es que a mayor atracción física, menor confianza. Mi hipótesis 2 es que a mayor atracción física, mayor proximidad física. El ejemplo 3 dice a mayor atracción física, mayor equidad. La hipótesis 4 dice a mayor confianza, mayor proximidad física. La hipótesis 5 a mayor confianza, mayor equidad. En la 6 a mayor proximidad física, mayor equidad. Si se dan cuenta, la 6 y la 3 se parecen, ¿no? Y te podrías confundir, pero no. Tiene que ver, mayor atracción física, menor confianza, mayor proximidad física, mayor equidad. Y entonces ahora va con otra variable, ¿no? La confianza. Aquí tenemos dos variables. La confianza, la atracción física, la proximidad, la mayor equidad, la equidad. Esas serían nuestras variables. No, no son dos, perdón. Es la atracción física, la confianza, la proximidad, la equidad y nada más, ¿no? Y entonces partimos de la primera, ¿no? La primera, todas van hiladas, estas hipótesis van hiladas. Otra vez, la primera dice, a una mayor atracción física va a existir una menor confianza, ¿no? Y otra vez, si tienes una mayor atracción física, pues va a haber mayor proximidad física y a mayor atracción física, mayor equidad, ¿no? Y ahora la 4 ya nos habla de la confianza, que sería relacionando con la primera, ¿no? Tenemos más confianza y tenemos mayor proximidad física, que sería esta. Luego, a mayor confianza, mayor equidad. Y ahora, mayor proximidad física, mayor equidad. Ya vieron, es que está muy bonito este ejemplo porque es confuso, pero en realidad todo está hilado de una forma muy bonita. Lo deben de revisar un poquito más a detalle, ¿no? Primero estamos relacionando nuestra primera variable, que es la atracción física, con las otras tres variables, ¿no? ¿Cómo se va a comportar nuestra primera variable de atracción física? Pues con la variable de confianza, pues en menor forma, ¿no? Es mayor la atracción, menor la confianza. ¿Cómo se comporta con la proximidad, ¿no? Con la proximidad física, con la cercanía. Dice, mayor atracción, mayor proximidad física. ¿Cómo se comporta esta atracción en el término de la equidad, ¿no? Pues es mayor atracción, mayor equidad.
Ahora vemos el siguiente, ¿no? Cómo se comporta la confianza con la proximidad, ¿no? Ya no es la confianza, ya no hay una relación con la atracción. ¿Por qué? Porque es la hipótesis uno. Entonces ahora es la confianza, ¿cómo es con la proximidad? Mayor confianza, mayor proximidad. Y entonces ahora, mayor confianza, mayor equidad. Y ahora la última es mayor proximidad física, mayor equidad. Es una relación entre las 4 variables. Entonces, por eso existen 6 hipótesis. Está muy bonito este ejemplo. Y evidentemente, dependiendo del número de variables, tú podrías generar un número tan grande de hipótesis como tú quieras, ¿no? Por eso generalmente se trabajan 2, pero es mucho más bonito cuando metes más variables y se va haciendo el experimento mucho más grande y el ejercicio es mucho más completo. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro cuyo objetivo es persuadir a los adolescentes que comiencen a fumar para que dejen de hacerlo, tiene una eficacia diferente que uno a colores. Su pregunta de investigación sería: ¿un comercial televisivo con el mensaje de persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo es más eficaz si está en blanco y negro que si está a colores? ¿Cómo quedaría la hipótesis? Bueno, la formulamos de la siguiente forma: el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Es muy claro, hay que tener mucho cuidado en cómo redactas nuestra hipótesis. Aquí lo que hace es comparar los dos grupos, ¿no? Tendríamos la posibilidad de evaluar cómo se comportarían o qué si fue más eficaz nuestro método dirigido a los adolescentes con un comercial en blanco y negro o en una color, ¿no? Y por eso lo que menciona la hipótesis afirmativa y del índole diciendo que no, que la de en blanco y negro es más persuasivo que la de colores, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí lo que no me gusta es que en el efecto persuasivo dice no será igual, no se quiere comprometer, pero tú debes de tener ahí un respaldo teórico, un respaldo de la literatura que te diga, se ha comprobado anteriormente, a lo mejor para otro tipo de vicios como el alcohol, que comerciales dirigidos a los adolescentes en blanco y negro causaban mejor efecto o mejor motivación para orientarlos a que dejen de consumir alcohol. Entonces, aquí en lugar de mencionarlo así, tú haces la distinción de lo de color y lo de blanco y negro y mencionas de forma afirmativa que el de blanco y negro es más persuasivo que el de color. ¿Ok? Esa podría ser la hipótesis de investigación. También, otra cosa muy interesante que nosotros podemos ver en este ejemplo es que no se compromete con los datos, ¿no? No te dice qué tanto es más persuasivo uno que otro, ¿no? Sin embargo, hay otras hipótesis que sí ya lo puedes resolver, puedes afirmarlo, ¿no? Puedes decir, si hubiera un respaldo respecto a este tipo de investigaciones, tú podrías decir, se ha observado o se observará o el efecto persuasivo será 50% mayor con un comercial a blanco y negro que con un comercial a color, ¿no? Por eso les digo, ahí lo vamos a ir variando y va a depender mucho de cómo hayas estructurado tu investigación. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo. Esto depende del número de variables que se incluyen, pero todas estas hipótesis
establecen relaciones de causa-efecto. La hipótesis de investigación en el ejemplo sería: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. ¿Ya vieron? Aquí, en estas hipótesis de causalidad, ya es cuando se compromete un poco más, ¿no? Y dice: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima. No llega a darle un dato duro, ¿no? Ni a darle un valor como tal que diga, la autoestima de los hijos e hijas después del divorcio cae un 30% en comparación a la de los hijos e hijas que tienen todavía sus padres en matrimonio, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver porque también existe. Por eso le digo, para esta de causalidad queda muy bien, ahí sí queda bastante bien. En el ejemplo, además de establecerse una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación. Ah, muy importante. ¿Cuál es la causalidad? Pues el divorcio, ¿no? La desintegración del matrimonio. Ahora, estos son los tipos de variables, ¿no? Independientes y dependientes. Aquí, esto es un ejemplo, ¿no? Dice, variedad en el trabajo son las independientes, la autonomía en el trabajo, retroalimentación proveniente del trabajo, y cuáles van a ser las dependientes, la motivación intrínseca y la satisfacción laboral. Si se dan cuenta, las dependientes, pues como su nombre lo dice, son las que dependen de las otras, ¿no? En el caso de las gráficas era muy claro, ¿no? Cuando era X y Y. X era la independiente y Y era la dependiente, y así ustedes lo graficaban, ¿no? ¿Por qué Y era la dependiente? Ah, porque X estaba sujeta a una ecuación, ¿no? Si tú le dabas el valor a X, que era independiente, de 1, y la ecuación era que era Y es igual a X cuadrada, pues Y iba a tener un valor de 1, pero si le dabas un valor de 2 a X, Y iba a tener un valor de 4, y así se iba a hacer todo hasta que formara una parábola, me parece, ¿no? Bueno, entonces ese es el tipo, así son, independientes y dependientes. Nada más que para el caso de nuestra investigación, en este ejemplo, lo hace con un fenómeno como es el de variedad en el trabajo, autonomía en el trabajo, retroalimentación del trabajo. Y entonces, ¿qué va a hacer si nosotros modificamos este tipo de cuestiones que son las independientes? Ah, pues va a haber una modificación dentro de las dependientes que sería la motivación intrínseca y la satisfacción laboral, ¿no? Si modificamos vamos a hablar de la variable independiente de la autonomía en el trabajo, ¿no? Ahí se podría definir como total autonomía el caso de que nosotros permitiéramos al trabajador realizar su trabajo como él quisiera. Y así existen diversos trabajos, ¿no? Te dicen, tú vas a realizar tu trabajo como tú quieras siempre y cuando me entregues los resultados, ¿no? No sé si lo hagas de noche, lo hagas de día, lo hagas en la tarde, a la hora que tú lo realices, siempre y cuando me entregues el trabajo bien hecho, no me importa cómo lo realices. Esa es la autonomía que él va a tener al 100%. Y entonces su satisfacción laboral a lo mejor puede ser muy elevada, ¿no? Ah, muy bien, total autonomía nos refleja una satisfacción laboral elevada, ¿no? El trabajador está satisfecho, está muy contento con esto que le están permitiendo a la empresa. Y ahora nos vamos al otro extremo del trabajo, ¿no? Mira, tu trabajo va a ser extremadamente riguroso, vamos a tener un horario de tal a tal, cada hora te voy a ir a revisar cómo vas, cada 3 horas me vas a dar un pequeño informe, y así, o sea, lo van a tener vigilado totalmente y muy riguroso el trabajo, y eso se traduce posiblemente en una insatisfacción laboral, ¿no? Y ahorita nada más es lo que estamos midiendo ahorita, ¿no? Si modifico una, ¿cómo se comporta la otra? No estoy dando todavía una explicación, que eso sería después, ¿no? Después ya es cuando nosotros podemos dar la explicación y decir que si tú le brindas autonomía en el trabajo, el trabajador encontrará mayor satisfacción laboral por estos motivos, ¿no?
Aquí nada más estamos viendo las dos variables para poder formular nuestra hipótesis. Y como lo mencioné anteriormente, ¿no? Yo voy a formular mi hipótesis de investigación y va a ser que a mayor autonomía en el trabajo, existe un incremento en la satisfacción laboral del empleado en las farmacéuticas Roche del Estado de México. ¿Ya? Esa fue mi hipótesis de investigación. Ya después vamos a ver cómo realizamos el trabajo, ¿no? Ya realizar este trabajo pues va a ser diferente, vamos a tener que medirlo, vamos a tener que realizar diferentes métodos. Pero ahorita, como estamos trabajando el tema de la hipótesis, yo ya formulé mi hipótesis, ¿no? Y entonces aquí, pues era lo que les decía, siempre están simbolizadas como X y como Y, ¿no? Desde que somos niños. ¿Sí? Ok. ¿Qué son las hipótesis nulas? Otra parte importante, ¿no? Porque también se utiliza mucho lo que es la hipótesis nula. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone los adolescentes atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que que las adolescentes, ahí está el meollo, ¿no? Dice que los hombres, en general, le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres, ¿no? Lo pudimos haber complementado con en su edad adolescente o entre los 16 y los 23 años, no sé, algo por el estilo para que quedara un poco más específico, porque ahí deja otra vez muy ambiguo lo que es ser un adolescente, ¿no? Hay que revisar la literatura y hay que ver cómo, qué edad clasifica para ser un adolescente, ¿no? La hipótesis nula postularía: los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Si se dan cuenta, prácticamente es una negación, es lo que yo les mencionaba anteriormente. En la mayoría de los casos, cuando nosotros realizamos una pregunta de investigación, se hace de forma afirmativa, ¿no? Y en este caso, en las hipótesis nulas, lo que tú haces es plantearla de una forma negativa. Debido a que este tipo de investigaciones, debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de las hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de hipótesis de investigación. Hipótesis nulas descriptivas de un valor o de un dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan, e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. En todas sus formas, las hipótesis nulas simbolizan como HO. Entonces, aquí nada más recapitulando un poco, es a tanto número de hipótesis que nosotros estábamos viendo, las hipótesis alternativas, de investigación, las descriptivas, hay un mismo número de hipótesis nulas, ¿no? Ahorita vamos a ver más ejemplos para que quede más claro. Ahora, hipótesis nulas, aquí hay bastantes. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será del 20% el próximo año, ¿no? Aquí nos lanza el ejemplo así a bote pronto y nos deja ver otra vez que es en negación, ¿no? No será el 20% del próximo año. Sin embargo, nosotros podríamos darle un contexto a esta hipótesis nula, ¿no? Nosotros revisamos la literatura y hemos visto que el número de divorcios en esa edad, entre 18 y 25 años,
se ha comportado alrededor del 20% o ha incrementado alrededor del 20% por año. Y entonces, en lugar de hacer una hipótesis de investigación de la forma convencional y afirmativa, la hace de este índole. Dice, no será del 20% el próximo año, ¿no? Y entonces es muy curioso, ¿no? ¿Cuándo tú harías una hipótesis nula? ¿Cuándo tú aplicarías esto? ¿Por qué tú harías esto? En lugar de hacerlo de esta forma, ¿no? Yo soy el investigador que se trata de estos temas. Ya revisé que el número de divorcios en parejas entre 18 y 20 y 25 años incrementa aproximadamente el 20% por año. Voy a hacer mi hipótesis de investigación y voy a decir el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será de el 20% para el próximo año, ¿no? Y establecemos el año, porque también esto es muy ambiguo, ¿no? Va a depender mucho de cuándo tú lo leas, ¿no? Si lo leí en el 2015, pues sería 2016, si lo leo en 2020, será 2021. Por eso es muy ambiguo ahí, sí, sean más específicos, no me gusta esa parte. ¿No? Y yo pongo de forma afirmativa, será del 20% el próximo año 2022, ¿no? Entonces tú ya sabes que estábamos situados en el 2021 y todo eso, ¿no? Entonces, ahora, yo hice mi hipótesis de investigación. ¿Por qué es nula? ¿Por qué la planteo de esta forma? ¿Cuándo tú sabes por hacer la hipótesis de investigación nula? Ustedes piensen, ¿por qué la harías nula? En lugar de hacerle una hipótesis de investigación convencional. ¿Alguien se le ocurre algo? Cuando se trabaja con datos estadísticos, Sí, por eso, ajá, exactamente. Pero ahora vamos a regresar a este ejemplo. Te digo, yo soy el investigador y voy a hacer mi investigación. Y yo voy a decir, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será, le quito el no y pongo será, del 20% el próximo año 2022. ¿Qué paso hay entre la hipótesis de investigación a la hipótesis nula? ¿No? ¿Nadie? Que Que no no escuché es. bien la pregunta, ¿Eh? profesor. No escuché bien la pregunta, profesor. Ah, sí, mira, Valente. El primer párrafo, bueno, el primer ejemplo, dice, yo soy un investigador que trata estos temas y en lugar de ponerla así como en este ejemplo que es hipótesis nula, yo la voy a hacer una hipótesis de investigación común y voy a decir, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será de 20% el próximo año 2021. Le voy a quitar este no. Ay, perdón, le voy a quitar ese no, la hice de forma positiva, la hice como una afirmación y no como una negación. Ahí está. Sí. ¿Por qué yo elegí cambiarla y poner una hipótesis nula y decir no será? Si tú tienes las dos opciones, la forma afirmativa y la forma negativa, ¿cómo sabes cuál elegir? Es que está muy bonito. La fórmula negativa es porque no me salió el experimento. O sea, porque no es cierto, porque realicé mi investigación y después de realizar la investigación me di cuenta que no va a ser 20%, Ajá. que va a ser 10%. Entonces, yo cambio mi hipótesis original y diré, no será del 20% como se estimaba en otra literatura, como se había visto en otras investigaciones. La convierto en hipótesis nula porque
no encontré que fuera cierto. Miren, vamos al siguiente ejemplo. Sí. La administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Si se acuerdan, este mismo ya lo leímos en hipótesis de investigación, ¿no? Sí. ¿Qué pasó de que fuera positiva a que fuera negativa? Pues que no encontré que estuviera asociada. Y entonces, en lugar de cambiar todo mi artículo, toda mi investigación, todo, pues básicamente, prácticamente, nada más cambio esto, nada más le agrego el no a mi hipótesis y conservo todo. Y ya, obviamente cambian las conclusiones, cambia la forma de la discusión, cambian otras cosas, pero conservas la mayoría de la estructura. Nada más, en lugar de decir que se encontraba asociada, pues no se encuentra asociada. Y eso es cuando no, tu investigación no te arroja lo que tú quieres. Y esto es muy padre porque la mayoría de las hipótesis nulas ocurren siempre. Sí, es seguidísimo que le pase a un investigador que está realizando un experimento y diga, no era así. O no era lo que yo pensaba, no era lo que la teoría decía. Lamentablemente mi hipótesis es una hipótesis nula, ¿no? Muy bien. O sea, esa se convierte en nula con la investigación. Ajá. Algo así. Eso está muy bonito, por eso les digo, porque pues, no se pierde, ¿no? No pasa nada. Digo, una investigación donde tú encuentres que no existe, que los medicamentos... Es que aquí no me gusta porque habla de todos los medicamentos, ¿no? Me gusta que sean más específicos. Sí. Que los medicamentos para el COVID no se encuentran asociados con los daños físicos de la estructura de los dientes. Es igual de valiosa que una investigación que te diga que sí. ¿Por qué? Pues evidentemente ya existe un respaldo que te dice no es cierto. No existe un respaldo para eso, ¿no? Es como lo de las vacunas, ¿no? Que es un tema bien controversial. Sí, exacto. Porque hay mucha gente que no se quiso vacunar y hay inclusive todo un movimiento muy fuerte de personas que no quieren vacunarse y expresan sus motivos, ¿no? Hay muchos motivos, por religión, pero hay uno que es que se basaba en un artículo científico, que existía un respaldo que afirmaba que las vacunas estaban directamente relacionadas con se me fue el nombre. Es un problema que sufren los niños. Con el autismo. Había una investigación hace muchos años que decía que las vacunas estaban directamente ligadas al autismo. Y entonces se creyó, hay gente que todavía sigue respaldándose de ese artículo y lo utiliza como bandera para decir que las vacunas están relacionadas directamente con el crecimiento de las personas que tienen autismo, ¿no? Pero después ese artículo obviamente, pues cuando salió generó controversia, se publicó y evidentemente pues la comunidad científica se le fue encima, ¿no? Todos fueron a investigar y decir, a ver, ¿cómo es eso que las vacunas te causan? Y entonces revisaron a detalle su investigación y encontraron fallas metodológicas, ajuste de los datos, encontraron una serie de irregularidades muy fuertes y entonces la misma revista que había publicado ese artículo tuvo que dar un comunicado mencionando que el artículo era falso, que carecía de rigurosidad científica y por lo cual no se podía respaldar la afirmación tan grande que tenía ese artículo, que era que las vacunas ocasionan daños, están directamente ligadas con el autismo de los niños, ¿no? Y entonces, sin embargo, lo que pasa es que pues eso se volvió un tema muy fuerte, muy controversial. Hay gente que sí le creyó, hay gente que todavía se respalda en él y hay mucha gente que no se vacuna. Entonces, ahora retomemos ese ejemplo. Imaginemos la investigación de esa persona. Su hipótesis original fue que las vacunas están directamente ligadas al desarrollo de autismo en los niños, ¿no? Esa fue su hipótesis, fue una hipótesis afirmativa. Evidentemente, si él hubiera realizado su investigación con el rigor científico
que se debe de tener siempre, pues se hubiera dado cuenta de que no es así y de que su hipótesis es una hipótesis nula. Y entonces hubiera cambiado, ¿no? Y hubiera dicho, las vacunas no se encuentran asociadas con con este daño en los niños, o bueno, no se encuentran asociadas directamente con los niños que tienen autismo, ¿no? Y entonces así se hubiera quedado. Por eso les digo, esas son las hipótesis nulas, ¿no? Generalmente las planteas de esta forma cuando tu investigación no arroja lo que tú quieres, pero pues no quieres desechar una investigación. Y entonces ahí volvemos, la investigación era igual de buena si te decía que las vacunas no estaban ligadas directamente con el autismo a que si te lo demostraba, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo real y un poco fuerte, ¿no? Ahora, aquí hay otras, vamos a ver este ejemplo. Dice, las escenas de la telenovela La verdad de Paola no presentarán mayor contenido sexual que las de la telenovela Sentimientos de Cristian, ni estas tendrán mayor contenido sexual que las de las escenas de Mi último amor, Mariana. Esta hipótesis niega la diferencia entre grupos y también podría formularse así. No existen diferencias en el contenido sexual entre las escenas de las telenovelas tal, ¿no? O bien, el contenido sexual de las telenovelas La verdad de Paola, Sentimientos de Cristian y Mi último amor es lo mismo, ¿no? ¿Y cómo lo hizo esto? ¿Por qué le falló aquí? Pues es muy fácil, ¿no? A lo mejor en la investigación era de índole de demostrar que las telenovelas contenían escenas sexuales, algunas más fuertes que otras, ¿no? Y a lo mejor la relacionaba con los horarios de la televisión, y entonces pues con eso realizabas una investigación que decía que pues había horarios no aptos para escenas más fuertes o algo por el estilo, ¿no? Lo que les digo es que como nos deja así el ejemplo sin un contexto, pues nos abandona un poco y se ve un poco burdo el ejemplo, ¿no? Y entonces realiza su investigación, ¿no? Se pudo haber puesto a ver las horas de las novelas y a revisar o a cronometrar cuánto tiempo duraba una escena con características sexuales, ¿no? Y entonces al final las midió todas y se dio cuenta que en realidad no existe una diferencia entre las diferentes telenovelas, ¿no? Por eso al final dice, el contenido sexual de las telenovelas es el mismo. O sea, no hay más cantidad de escenas sexuales en una que de otra, ¿no? Y el último ejemplo dice que la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora no incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes ni su desempeño laboral. Hipótesis que niega la relación causal, ¿no? ¿Por qué? Otra vez les digo, piénsenlo de forma afirmativa, ¿no? Yo soy un investigador y yo afirmo, porque lo he revisado en la literatura, por mi bagaje cultural propio, y entonces yo digo, ¿saben qué? La calidad del diseño ambiental del interior de la oficina influye en, en su desempeño laboral de los trabajadores. Esa es mi hipótesis. Y realizo mi investigación y digo, uy, es falso. No es cierto, no existe una relación. Y entonces pues no pasa nada, por eso les digo, lo cambio y digo, la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental no influye en el desempeño laboral, ¿no? Por eso les digo, así son las investigadores, ¿no? Las investigaciones. Nosotros muchas veces o siempre nos van a exigir que nuestra hipótesis sea una hipótesis de investigación afirmativa, ¿no? Y entonces la hacemos todo y llegamos, se hace la investigación y dices, uy, es hipótesis nula, lo siento, pues ni modo, la cambiamos, no abandonamos el experimento, no es como que, no salió lo que queríamos, bueno, pues ya, arrumba ese artículo, vamos a darle uno nuevo, ¿no? No, pues esa investigación duró años o meses en lo que estuvimos dedicándole tiempo, pues es evidente que aporta conocimiento, ¿no? Por lo menos para otras investigaciones, ya les dije, ¿no? Voy a publicar esto, y muchas veces revisan y dicen, oye, ya lo hicieron, ya se dieron cuenta que no existe una relación entre el ambiente interior de la oficina con el desempeño laboral, ¿no?
o voy a ver otra vez la relación esta, voy a revisar otra vez que las vacunas causan autismo. Y revises, no, ya se encontró muchos artículos que dicen que no es cierto. Entonces ya sí sirve la hipótesis nula. No hay que despreciarla como tal y pensar que es un fracaso, para nada. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Si las hipótesis de investigación establecen esta silla es roja, la nula afirmaría esta silla no es roja. ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo más sencillo de todo, ¿no? Una es positiva, la otra es negativa, ¿no? Esta silla es roja, esta silla no es roja. Y podrían formularse una o más hipótesis alternativas, ¿no? Algunas un poco más descabelladas que las otras, ¿no? Pues esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etcétera, ¿no? Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y la nula, ¿no? Por eso, miren, la hipótesis de investigación es, como ya la mencionamos, se utiliza bastante, es una ley que siempre te la van a exigir. ¿Qué pasa cuando no sucede? Pues recurrimos a la hipótesis nula. Y las hipótesis alternativas es raro, pero sí se llegan a mencionar, ¿no? Tratas de cubrir todos los aspectos, ¿no? Dices, bueno, si no encuentro esta hipótesis afirmativa, tengo la posibilidad de que sea de esta otra forma, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. Además de las hipótesis de investigación y nula, de no ser así, no deben establecerse. Pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, miren, inclusive aquí está bonito el ejemplo porque hay veces que lo puedes hacer de las dos formas de entrada, ¿no? Que no es muy común, es muy raro ver, pero ya lo hace, ¿no? La hipótesis de investigación. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. La hipótesis nula sería lo mismo, el candidato A, nada más que en forma de negación, ¿no? No obtendrá en la elección para presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y 60% de la votación total. Ah, bueno, entonces voy a plantear otras dos hipótesis alternativas, ¿no? Te estás cubriendo, ¿no? El candidato A obtendrá la elección para la presidencia del Consejo más del 60% de la votación. Y la otra hipótesis alternativa es que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar menos del 50% de la votación total. No es usual que pongas eso, ¿no? Se cae un poco la imagen rigurosa de la investigación, ¿no? Pues prácticamente estás afirmando que puede pasar todo, ¿no? Pues es evidente. Si no está entre 50 y 60, pues eso es que va a estar arriba o va a estar abajo. No, la verdad, de una forma personal, no me agrada mucho la idea de la hipótesis alternativa, sobre todo para estos ejemplos, ¿no? A lo mejor hay uno un poco más adelante que sí nos dé. A ver, otra vez. Hipótesis de investigación. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes, ¿no? Lo mismo del ejemplo anterior, ¿no? Los hombres le atribuyen más al atractivo físico que las mujeres, ¿no? La hipótesis nula, pues los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes, ¿no? Y ahora la hipótesis alternativa sería que, pues al contrario, no le atribuyen más, le atribuyen menos. Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Por eso les digo, no me agrada mucho esta parte de la hipótesis alternativa, sin embargo se llega a utilizar. Otra hipótesis nula, sería la misma para la hipótesis alternativa, ¿no? Los jóvenes no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes, ¿no? Pues es muy complicado en esta parte, sobre todo cuando hablamos de este tipo de hipótesis, ¿no? Porque, pues, podrías meter una infinidad de hipótesis alternativas y estar cubierto totalmente, pero
empieza a perder la rigurosidad, el ejercicio, la investigación, ¿no? Que digan, oye, este cuate prácticamente me predijo qué era lo que iba a suceder, en qué rango iba a caer, me dio una afirmación de un hecho. Ya se empieza a colocar todo lo demás, pues les digo, va perdiendo. Sin embargo, sí, se utiliza, ¿no? En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Al respecto no hay reglas universales, ni siquiera consenso entre los investigadores. Se puede leer un artículo de alguna revista científica en la que solo se formula la hipótesis de investigación y podemos encontrar un artículo en otra revista en la que únicamente se plantea la hipótesis nula. Asimismo, podemos descubrir artículos en una tercera revista en los cuales se establezcan las hipótesis de investigación y nula, pero no las alternativas, y en fin, una cuarta donde veamos todas, ¿no? Esta situación similar, los reportes académicos como tesis y no académicos, ¿no? Era lo que les mencionaba al principio de esta plática del día de hoy. No es tan riguroso esta parte de si debe de llevar todas, ¿no? Los rigurosos la hipótesis de investigación, esa sí se la van a pedir siempre, ¿no? Es muy complicado, aunque a veces exista no exista como tal una hipótesis porque lo que vas a investigar es nuevo, entonces no sabes qué vas a encontrar, no tienes respaldo en otra investigación o algo por el estilo, sin embargo siempre te la van a exigir, sea cual sea el caso. E inclusive son reglas que te exigen para titularte, para publicar tu artículo, para publicar tu tesis, para hacer todo, ¿no? Debe de venir con su hipótesis de investigación. En algunos casos yo he visto la hipótesis nula en algunos artículos. Le mencionan hipótesis de investigación e hipótesis nula. Lo que sí yo no he visto es hipótesis alternativa, pero obviamente es lo que yo no he visto, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes ya les tocó y sí vieron las hipótesis alternativas, ¿no? Yo personalmente no. A lo mejor hay revistas donde sí se te piden que la coloques y cosas así. Por eso les digo, yo no. Pero no se preocupen, si ustedes la quieren utilizar o si la han visto, no pasa nada. Es igual de válido. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Cada investigación es diferente, algunas contienen gran variedad de hipótesis, porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, pues evidentemente vas a tener una gran cantidad de hipótesis, ¿no? Mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema. La calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio. Ni una más, ni una menos. Cuando son estudios tan grandes como este que menciona aquí, de más de 15 variables, pues es evidente que vas a tener una cantidad increíble de hipótesis por la relación que va a existir entre esas variables. Es como el ejemplo que vimos de las 6 variables, ¿no? De las 4 variables tenían 6 hipótesis, ¿no? Que era confianza, atracción física, equidad, no me acuerdo la otra. Y entonces, pues evidentemente tiene 6 hipótesis porque revisa a detalle cada una con otra variable, ¿no? Confianza, con equidad y así. Entonces, por eso es más complicado. Generalmente, no es una ley, generalmente se trabaja con 2 variables y con una hipótesis, ¿no? Si acaso con una hipótesis nula. Pero, ya les dije, no es una ley. Se pueden plantear infinidad de hipótesis. Ahí sí he visto varios artículos donde colocan, uno me parece increíble, que tenía 19 o 18 hipótesis. Prácticamente toda una página del artículo estaba exclusiva a sus hipótesis. Pero porque ellos trabajaban con un número de variables muy grande, por eso les digo, depende mucho. Eso, por eso dice, ¿cuántas debe de llevar? Generalmente una. En ocasiones 2, y en casos muy particulares, pues varias, ¿no? Ahora aquí, preguntas de investigación, ¿no? Dice, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempeño en la ciudad de Baratillo, ¿no? Tu hipótesis es el nivel de desempeño en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año, ¿no?
¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual? La hipótesis. El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre los 150 y $700, ¿no? Evidentemente porque ya tienen un respaldo de la literatura, ¿no? Por eso tienes tu pregunta, haces tu hipótesis de forma afirmativa con estos valores y tu método pues puede ser una encuesta persona a persona, ¿no? Vas por la calle preguntando directamente, disculpe, ¿cuánto gana usted? O les mandas correos o cosas por el estilo y ahí te vas dando cuenta y dices, no, pues la gente de Baratillo, en este caso, pues su promedio de ingreso está entre esto, ¿no? Existen diferencias entre los distritos, barrios, delegaciones equivalentes de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo. Hay barrios o distritos con mayores índices de desempleo. Y entonces aquí dice, existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distintos de la ciudad de Baratillo, ¿no? Y entonces dice que H índice 1, diferente al H índice 2, diferente al índice 3, diferente al índice K, ¿no? Y entonces ahí genera, este ejemplo, pues te digo, lo abrevia mucho y entonces ya no coloca los diferentes índices, ¿no? Porque a lo mejor dice, sí, el índice 1 es de menos de 10 personas por cada 100,000 habitantes con desempleo. El índice 2, menos de entre 10 y 20. Y el índice 3, entre 30 y 50. Y el índice K, así hasta que llegues entre 100 y 200. Y así planteas tu hipótesis, ¿no? Imagínense que esta hipótesis al final no se probara, ¿no? Pues entonces nada más nosotros colocaríamos, no existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo, ¿no? Todos se encuentran dentro del índice 1. Y ya, no pasa nada. Así es, por eso les digo, hiciste tu investigación. El nivel de promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 650 y $700. Hipótesis nula, el nivel promedio de ingreso familiar no oscila entre 150 y $700, ¿no? Hipótesis alternativa. ¿Alguien? No, pues la hipótesis alternativa es que el nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 1 y 650. Y la otra hipótesis alternativa es que oscila entre 700 o más de 700. Y ya, por eso les digo que la hipótesis alternativa no me gusta porque cubre prácticamente todo, ¿no? Está relacionado el desempleo con los incrementos en la delincuencia de dicha ciudad. A mayor desempleo, mayor delincuencia, ¿no? Provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental. El desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Y esa es nuestra hipótesis, ¿no? Y entonces, si fuera hipótesis nula, pues lo ponemos de forma negativa. Y ahora, ¿qué es la prueba de la hipótesis? Bueno, vamos a quedarnos ahí porque todavía faltan varias y ya es hora, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algo? ¿Todo bien? Sí, doctora, estamos bien. Bueno, me parece. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, por el día de hoy, ahí lo dejamos. Nos vemos el día de mañana, en la mañana, los de la mañana, y en la tarde, los de la tarde. Ya saben que pueden entrar en cualquier horario. Como el día de hoy sucedió la situación de que en la mañana no pudieron, y aquí están. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde.